Bendiciones, mis amados. No saben qué alegría me da volverles a ver. Bueno, a veces por los vuelos y otras cosas no puedo llegar los días lunes. Pero aquí estamos. Y no saben cuánto arde mi corazón. Porque desde que empecé a escribir esta parte del desafío, que son temas que tengo escritos desde el año 2010, pero mi corazón ardía por llegar a este lugar, y se lo dije muchas veces. ¿Por qué? Porque es que una vez que una persona es hijo, ¿cuándo una persona es hijo? Cuando tiene un arrepentimiento genuino de quebrantamiento para con su Dios, y reconoce ese amor de ese Dios por él. Por eso en la segunda parte del desafío hicimos tanto énfasis en el atrio exterior, y le pusimos las figuritas y los becerros y los sacerdotes allá afuera, porque era muy importante. Pero en esta parte, la que siempre deseé llegar, es ahora lo que Moisés hizo. Era una sombra. Ahora la figura la tenemos en nuestro interior si somos hijos. Si somos hijos. Entonces, en ese de verdad hecho por las manos de Dios y colocado en nuestro corazón cuando somos hijos, ahí no nos podemos mover como reyes. Ahí nos tenemos que mover como sacerdotes. Entonces, el énfasis al iniciar esta tercera etapa es cómo se manifiesta un sacerdote, cómo es la preparación de ese sacerdote y qué busca ese sacerdote y para qué sirve a su Dios, porque todo esto está en el ser interior. Cobija el corazón, cobija el alma y el espíritu, que es donde vive el Espíritu Santo. Lo que antes se llamaba lugar santo y santísimo, que al romperse el velo quedó en otro lugar. Por eso es que es apasionante. Comentaba en una conferencia con unos pastores de donde vengo, les hice esta pregunta: ¿por qué fue mandado a hacer a Moisés el tabernáculo en el desierto? Piensa en esto. Ellos, solamente un hombre podía alcanzar una vez al año, entrar al lugar santo para servir a su Dios. Todo el año se estaba preparando para ese momento. Piensa lo siguiente: todo ese mobiliario, esas obras que se hacían para tratar de justificarse y consagrarse para su Dios, viene el Señor y las reemplaza. Pero aquellos no tenían la vida del Espíritu que la iglesia tiene. Pero nosotros no nos sabemos mover como aquellos en el tabernáculo. Luego el tabernáculo fue hecho para enseñar a ellos justificación, pero para que la iglesia, por el tabernáculo, aprendiera cómo servir a su Dios. Luego el tabernáculo fue hecho en gran parte por la iglesia. Sí, porque aún los que se justificaban con chivos y con sangre tenían que esperar ser justificados por nuestro Dios. De allí que, como es en el interior del hombre, todo lo que el hombre haga, fabrique, no sirve delante de Dios. Es Dios mismo llevándote de su mano. Por eso Él abrió un camino para que tuviéramos entrada al lugar santísimo. Y terminamos en la vez pasada que una de las cosas que un sacerdote debe de tener es unción. Y empezamos a hablar
y quedamos en Éxodo 30, hablando del aceite de la santa unción que se manejaba aquí, que era un símbolo del Espíritu Santo. Y cómo hasta el día de hoy nosotros seguimos colocando poder en un aceite fabricado por el hombre, que no es ni siquiera la sombra de lo que ellos manejaban aquí. Y el Señor, leímos, dice que si alguien hiciera uno, aunque fuera con las mismas medidas o parecidos, debería de morir. Y que si el aceite santísimo, el que Dios mandaba hacer, el de la consagración, caía sobre una persona, esa persona debía de morir. No morimos hoy porque no es santísimo. Es hecho en una industria, y colocábamos el ejemplo del yerbatero o el brujo que hace un menjurje igual, le echa un rezo y dice que tiene poder. O sea, nosotros estamos haciendo un ídolo más grande que aquellos que le señalamos a las demás creencias que adoran ídolos. Y terminé diciendo que tenemos un muñecón más grande que el de ellos. Y que hoy íbamos a esclarecer cosas que están en la Escritura, las cuales mencionan ungir con aceite. Y vamos a tomar las 3 o 4 escrituras que están en el Nuevo Testamento, pero también vamos a tomar de lo que se llama el Antiguo Testamento, las escrituras que enseñan los tipos de aceite que se manejaban. Porque si nosotros no conocemos eso, aplicamos aceite a todas las cosas, como si fueran las mismas cosas, y no es así. Entonces, voy a leerte primero del del Nuevo Testamento. Claro, usaremos algunos términos del griego y del hebreo para poder darnos cuenta en la Escritura lo que significa. Porque no podemos violar la palabra que está escrita. Nos acostumbramos tanto a decirle a las cosas amén, porque nos las han ido colocando generacionalmente, sin mirar lo que la Escritura dice, sin contemplar el mandamiento que explica esa ley, que nos hemos desfasado. Le colocamos poder a lo que no tiene poder. Sí, yo sé que me hubiera gustado saltar esto. ¿Por qué razón? Porque lo único que te va a traer es tumbarte tu muñecón y llevarte a poner los ojos en el Señor. Que ya eso debería la iglesia de trabajar en eso. Ya la iglesia debería de caminar en esa postura y no estar tomando leche. Entonces, hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que se manejan para cuando encontramos la palabra aceite, y es chirio, aleipo y crisma. ¿En dónde encontramos estas palabras? Ok. Chirio expresa la idea de demandar aceite para unción sagrada. O sea que tiene que ser las cosas que se manejaban en el tabernáculo. Ya se habla de Chirio cuando en Lucas 4:18 es derramado sobre Jesús el Espíritu Santo. Ese derramar de ahí es santo, ungido de Dios. Ya, cuando vemos en Hechos 10:38 que dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, es la misma palabra, chirio. Dios ungiendo Él con las cosas divinas de Él a su Hijo Jesús. Cuando vemos en 2 Corintios 1:21 que Él nos unge en Cristo,
estamos hablando también de una unción que se hace por la parte divina. Ahí no hay aceite de ninguna clase, en absoluto. Entonces tenemos que saber cuándo es ungir del cielo y cuándo es ungir de la tierra. El de la tierra no es santo, no es sagrado, no hace nada. El del cielo es el que hace las cosas. Cuando encontramos la palabra aleipo, que se usa para aceite, se utiliza en derramar aceite o ungir cualquier cosa o persona, como se usaba en el pueblo hebreo. Y aquí vamos a entrar en algo muy interesante, que es esto. Los enfermos eran limpiados de sus impurezas con aceite y se le llamaba ungir, frotar, con paños. Y a veces esos aceites tenían fórmulas médicas, no dadas por un médico, sino sacadas de plantas, mezcladas para cicatrización, para atacar infecciones que estaban heridas, con llagas, ¿ya? Y entonces se usaba hacer eso con los enfermos antes de que los sacerdotes oraran por él. Un medio de purificación, pero de santo no tiene nada. ¿Ya? Y está la palabra crisma, que significa el ungimiento que se recibe de parte de Dios en el Espíritu o por el Espíritu ungiéndonos con Cristo. Ese es un derramamiento que viene solamente de la mano de Dios. Ahora, antes de ir a Escrituras, porque vamos a atacar, vamos a narrar las Escrituras en donde se maneja la palabra aceite en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque es que aquí, ¿cómo tú te vas a untar aceite dentro de ti mismo? Si el templo está dentro de ti mismo y el aceite solo se manejaba en el tabernáculo, pero simbolizaba el Espíritu. ¿No será más vale que tenemos que estar llenos, como habla Hechos 1:8? Llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros no podemos mirar esto de esta forma, pues estamos hechizándonos con un aceite hecho en una fábrica, que le echan 3 canelitas y ahora viene un pastor y hace un beso por él y ya quedó sagrado. Y hablamos la semana pasada de la ofensa contra el Espíritu Santo. Ponerle poder a algo, a todo lo que tú le des valor y le pongas poder, se te convirtió en un ídolo. Mira lo que dice del hebreo, antes de que toquemos las Escrituras. La palabra yishar del hebreo es el aceite que se usa para luz de lámparas o uso casero, o solo aceite exprimido y envasado en algo. Esa es una de las terminaciones que manejaban en el hebreo. El mashak, que es el aceite combinado con otras plantas o aceites con fines medicinales o de limpieza de las impurezas de los cuerpos enfermos, se ungía o brotaba los cuerpos usando paños, y en heridas se combinaba con la goma arábica que brotaba de la corteza de la acacia y se combinaba con vinos, o se hacía con otras medicinas, con otras hierbas medicinales. Un hebreo sí sabe de esto. Nosotros los occidentales, para nosotros aceite y ungir es lo mismo en todos los lugares, pero no es así, señores. Nuestro único óleo es el Espíritu Santo y tiene que ungirte adentro. Afuera no va a hacer nada. Eso es hechicería, brujería, ponerle poder y autoridad a algo.
No, que es que está escrito, sí, pero ya miraste cómo está escrito. Ahí es donde está el detalle. El shemen es la preparación del aceite en combinación con aromas, esencias o fragancias de flores, hojas o tallos, para hacer de él un aceite perfumado, bálsamo, ungüento, dependiendo de su densidad. Y se usaba para ocasiones muy especiales, para embestir reyes, para embestir personas importantes, para hablarle de consagración, para hablarle de llamados. Esto se hacía allí, ¿ya? Los profetas preparaban sus propios aceites. Esto no te lo sabías, pero te lo dejo de tarea para que lo investigues. Vas a encontrar sobre eso toda la información que tú quieres cuando vayas a buscar sobre la vida de los antiguos en el pueblo hebreo. Ahí vas a encontrar toda la información que quieras sobre eso. Los profetas hacían su propio aceite para consagrar a las personas ordenadas por Dios. ¿Por qué? Porque ellos no podían violentar la ley. Inclusive un profeta no podía entrar a este lugar, ni aquí siquiera. Eso era para una tribu, y de esa tribu una persona la que llegaba aquí. El aceite de la santa unción no salía de este lugar, porque si le caía a alguien se tenía que morir. Era la orden de Dios. Pero cuando Dios ordenaba su propio aceite y escogía su perfumador, y ya miramos todo lo que él pedía para hacerlo, ya era decretado como de la santa unción. Ya no era el del profeta, ya no era el de prender lámparas, el de cocinar, ya no era el de limpiar enfermos, el que cargaban los viajeros para sus heridas, para sus cortadas, para sus infecciones. No. Ya ese no era. Ya ahora era de la santa unción, porque Dios escogía todas las cosas para hacer algo que no era igual, y si alguien hacía algo parecido, moría. Como la santa unción, y todo lo que tocara en el tabernáculo quedaba consagrado, porque no se podía usar fuera del tabernáculo. Esto lo vas a encontrar en Éxodo 30, del 22 al 33. Ahí vas a encontrar todo eso. Pero vamos a ver las escrituras. Eso que te di es historia. Y palabras que están escritas, que tú las puedes buscar en el original. Inclusive te voy a ahorrar. Mira, del hebreo, si tú buscas la palabra 3323, te va a decir lo que es el Yishar. Si buscas la 4887, te va a decir lo que es el Mazhat. Y si buscas la 8081, te va a decir lo que es el Shemen. Pero búscalo en una buena concordancia de hebreo. ¿Ok? Entonces, miremos las escrituras. Vamos a empezar por el dolor. Santiago. Ven, pongo este papelito por aquí. Santiago capítulo 5. Mira esto. Ya miramos cómo es el comportamiento del aceite en el pueblo hebreo. Porque se nos olvida que los jerarcas de la iglesia, los primeros 250, 70 años, eran judíos, convertidos al Señor. Ahí no había ningún gentil. Después de que el Hechos fue debatido por muchísimos años y colocado en la Biblia, fue que comenzaron a salir jerarcas gentiles para la iglesia. Capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos
oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí es donde la cosa se pone fea, porque es ungirle en el nombre del Señor, pero también está orar, y que ellos oren. Ahora, hay que conocer de la costumbre. Ahora, esto es gente que conoce ya del Señor Jesús. Y cuando Santiago escribe, todavía el templo estaba en pie. La carta fue escrita, se supone, año 45, año 42, 49. ¿Ya? El templo está en pie. Entonces no se podía llevar al templo nada que fuera inmundo. Ya el velo se había roto y ellos todavía seguían yendo al templo. Aún los que seguían al Señor. Si no lo tumba el Señor de la manera que Darío fue y lo quemó y todo eso, todavía estaban ellos haciendo lo mismo, aún de que sabían de que el velo se había roto y ya la presencia no estaba ahí. ¿Por qué? Porque todos vamos en crecimiento. Cosas que tú no entendías ayer, hoy el Espíritu te abre el entendimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia de este tiempo va a ser una iglesia muy poderosa. Sobre todo siempre cuando voy a todos los lugares le digo a los jóvenes, ustedes van a ser un vino del Espíritu Santo que nosotros no vamos a alcanzar a vivir. Por el poder lo que nosotros vemos ahora no es nada para lo que va a pasar. En toda casa arderá el fuego de Dios. Verá usted jóvenes ungidos del Señor que saben que las cosas externas no sirven, pero que las internas son el poder de Dios. Y entonces dice que ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor y orando. ¿Ok? Quiere decir que ellos aplicaban el aceite. ¿Qué aceite? ¿De qué aceite me está hablando aquí? Aquí me está hablando de aleipo. Ve y busca en tu concordancia en griego. Te vas a dar cuenta que está hablando de limpiar el cuerpo de las impurezas, de sus enfermedades. Va al templo, no va a una casa, al templo. Más vamos a suponer que el aceite, los apóstoles dijeran que tenían poder. Y entonces el 15, si eso fuera de ese tamaño, ellos no deberían de comenzar y la oración de fe restaurará al enfermo o sanará al enfermo. Deberían de decir el aceite y la oración de fe sanó al enfermo. Ellos no lo hacen porque son judíos, conocen lo que están haciendo. Ellos saben que no es el aceite el que va a hacer nada, que es la oración en fe la que va a levantar al enfermo. ¿Ya? Y el Señor lo levantará. Aún más, oraban y esperaban en fe que el Señor lo sanara. Hacía que crédito para el aceite no había. Si tú le quieres ver crédito, es problema tuyo. Pero aquí no hay crédito para aceite ninguno, que este es el caballo de Troya que todo el mundo usa. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Quiere decir que ellos están practicando lo que el Señor hacía. Que tus pecados te sean perdonados. Levántate, camina, abre los ojos, oye, escucha. Sí, porque para ser sanado hay que ser perdonado de todo lo que tú tengas y contra quien lo tengas. Es una de las cosas por las cuales mucha gente no adquiere sanidad. Está envueltos en raíces de amargura, en odio, en venganza, en riñas, en peleas. Por tanto, bueno, ahí termina el 15. Vamos a ver otras escrituras que están. Mateo 6:17, que habla de el hombre que ayuna, que unja su cabeza con aceite. Ya aquí estamos hablando de ese aceite que se prepara.
con hierbas aromáticas, como un perfume, para que nadie se entere de que tú estás sin comer, retirado para Dios. A lo mejor estuviste toda la noche orando. Nosotros le llamaríamos tener ojeras. Dice, límpiate bien, que nadie se dé cuenta. Huele rico. De ese aceite está hablando. Ahora miremos cuando fue en Marcos. Mira lo que pasa aquí. Esto siempre me ha llamado mucho la atención, porque es el comportamiento del pueblo. Jesús envía a los 12. Mira lo que les dice. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad, poder. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón. ¿Qué llevaban? El bordón con que apoyarse. ¿Llevaban dinero? No. ¿Llevaban comida? No. ¿Llevaban otra manta para ponerse encima? No. ¿2 sandalias? No. ¿2 mantos? No. ¿Aceite? No. ¿Por qué? Porque era necesario que el poder de Dios se hiciera manifiesto, que no llevara nada. La orden fue nada. ¿Cómo salieron? Sin nada. Ahora mira lo que sucede. Le ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias, no llevéis 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de la población, y en cualquier lugar que no os reciban ni os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies, y estos pies en testimonio contra ellos. O sea, en donde lleves el evangelio, que tú veas que cae, que están hambrientos, que están sedientos, ahí quédate. Pero donde los rechacen, sale rápido. Se parece a nosotros. Vamos a un lugar y nos cierran la puerta y nos metemos por la ventana, y nos cierran la ventana y entramos por el garaje, y nos cierran el garaje y vamos por detrás. Parecemos cucarachas. Nos sacan y por todos lados se meten. Así no se evangeliza. Ay, sí. Yo sé que no es muy bueno para todo el mundo esto, pero cuando usted está lleno de poder, el poder va a caer sobre lo que lo están esperando. Ahora mire esto. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran. ¿Evangelismo de qué? Con Romanos, con Corintios, con Gálatas, con Éfeso, ¿con qué? Solamente arrepiéntanse. Y aquí no había muerto el Señor, pero ellos siguieron la misma cuando se narran los hechos. Solo hablaban de arrepentimiento por el que había pagado por ellos. Ahora mire lo que pasa, no llevaban nada. Y saliendo predicaban que todos se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios. Hasta los demonios no ungían con aceite. O sea, que ya tenemos aquí un paradigma que tienes que romper. Ellos expulsaban demonios y espíritus malos y no le echaban aceite a la gente. Nada. Ahora aquí viene lo que vamos a probar por la Escritura. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, igual que en Santiago, el aceite se le colocaba a los que estaban enfermos. O sea, para espíritus malos y para demonios no sirve, pero en los enfermos los aplicaban. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir la Escritura. Mira, cuando tú vas a Isaías capítulo 1, vamos a meternos ya en charco profundo. Isaías capítulo 1, aquí comienza ya a desbaratarse el por qué lo hacía. Mira esto. Capítulo 1, versículo 5. El Señor está hablando sobre la rebeldía de su pueblo y el castigo a que habían sido puestos, ¿no? Y entonces dice, ¿dónde más seréis castigados? O entre otras palabras, no encuentro lugar en tu cuerpo donde no hayas recibido castigo. O estés con una llaga, con una herida.
¿continuarás en rebelión a pesar de que estás de esa forma? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. No hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. O sea, llagas que estaban enfermas, infectadas, virtiendo sangre, estaban recientes. Y no han sido curadas. Esto sí que me gusta. Y no han sido curadas, sanadas, usted dice, ni vendadas. Y aquí es que por eso el samaritano lo que hizo fue esto que narra Isaías en el capítulo 5, cuando encontró a aquel que habían dejado como muerto, que luego lo llevó al mesón. Y no han sido curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Me gusta como se lee en el original, porque dice, ni les han calmado los dolores con aceite. Aquí dice, ni las han suavizado con aceite. Quiere decir que sobre lo herido, sobre lo enfermo, sobre lo infectuoso, se colocaba aceite. Eso era lo que el pueblo hebreo hacía. Recuerda que no había una farmacia en cada esquina para ir a comprar cosas para detener las infecciones. Ellos hacían sus propias medicinas y el aceite, la acacia, el vino y otras cosas, el comino, lo utilizaban ellos para hacer emplastes, para hacer medicinas con aceites, para poder colocar, para poder limpiar heridas. Mira lo que dice Jeremías 8. Vamos a ver varias escrituras, porque ¿cuál es el pensar? El pensar es que tú quites los ojos de lo que el hombre ha hecho y le ha colocado poder, porque allí no hay ningún poder. El poder es el Espíritu Santo. El aceite que se manejaba aquí, siendo una sombra del Espíritu Santo, no era usado para la gente fuera de dentro del mismo tabernáculo. Era sagrado, santo. El problema es que no tenemos la consagración, ni la disciplina siquiera para buscarla. Pero entonces sí queremos que esa unción esté sobre nosotros. Y ella está disponible, pero no hecha por el hombre, derramada por Dios. Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 8, versículo 22. No hay bálsamo en Galaad, porque el aceite es eso, lo que hacían. Un óleo, un bálsamo, lo condimentaban para poder sanar. Y dice, no hay allí médico, porque pues no se ha restablecido la salud de la hija de mi pueblo. O sea, no había aceite medicinal para ungir los enfermos, porque el pueblo sabía manejar esto. Ellos sabían sus tres diferentes aceites, el que se manejaba en medicina y el que se manejaba para el uso doméstico, pero también sabían del aceite sagrado y también sabían el que el profeta tenía, que era como un perfume. Como tú le compras un perfume ahora, el profeta preparaba su perfume según Dios lo dirigía para ungir a quien Dios lo mandara a hacer. Mira esto, en 46:11 del mismo Jeremías, dice así, sube a Galaad y consigue bálsamo. O sea, el lugar en donde están los cultivos de los olivos, para sacar aceite. Sube a Galaad y consigue bálsamo. Virgen, hija de Egipto, en vano has multiplicado los remedios. O sea, has hecho muchos remedios, te has inventado muchas cosas, pero no has sido sanado. Ve allá a ese lugar y consigue el bálsamo que usamos para sanar las heridas. En vano has multiplicado los remedios,
o las curaciones, no hay curación para ti. O sea, cuando estamos mirando estas partes de la Escritura, y tengo como 3 o 4 más, pero no quiero llenar mi espacio en solamente, esta es una tarea que también tienes que hacer tú, de buscar en todos los lugares donde el aceite no es lo que hemos creído por tanto tiempo. Y yo les hablaba que para mí es doloroso ver a una persona hablar del Espíritu Santo con un poder impresionante y después coger aceite para echar a todas las personas. Es una ofensa contra el Espíritu Santo, es un pecado. ¿Ya? Mira esto. Así el creyente en Cristo no adquiere ninguna santidad, ni don, ni favor divino por el uso sobre él o sobre alguna persona de aceite de cualquier tipo y hecho en cualquier forma para decir que es aceite santo. No hay nada que el hombre pueda hacer que diga que es ungido por una oración que él le hizo. Y es más grave decir que es que Dios lo ungió ese aceite. Estamos pecando, estamos levantando ídolos, haciéndole colocar los ojos a la gente en un aceite que no tiene nada, ni siquiera medicinal es. No lo es. Ni el uso sobre el aceite natural de cualquier tipo, y hecho de la mejor manera, y untado o derramado por cualquier estrella del Evangelio, no tiene poder. Hágalo quien lo haga. Es un insulto contra el Espíritu Santo. Y la iglesia tiene que caminarse en el poder del Espíritu. Claro, para ir al poder del Espíritu, tú necesitas consagrarte. Necesitas gemir, buscar de Él. Déjame tomar agüita. O sea que me caliente muy rápido. Porque la unción en un sacerdote, y todos somos sacerdotes. Él dijo que éramos una nación santa para Dios. Un sacerdote tiene que moverse bajo estos principios, pero aquí adentro. Acá él no tiene leña, él no tiene sangre, no tiene aceite, no tiene cordero, no tiene novillo, no tiene flor de harina, no tiene ese lavacro físico, no tiene los 5 pilares para entrar al lugar santísimo cuya base era de cobre y lo demás de oro. No tiene estos panes, ni tiene ese candelero, mas sin embargo el significado de los panes, el candelero, el lavacro y el altar de bronce están dentro de él. Y él tiene que oficiar allí como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús nos constituyó con él. Si Él nos hizo un camino para llegar al lugar santo y aquí no entraban si no somos sacerdotes, ¿quién tú crees que eres? Pero allí no cabe nada de eso. Todo ese mobiliario y todas esas obras que se hacía para servir a Dios son espirituales. Eso es lo que Pablo habla, sacrificios espirituales agradables al Señor. Lo mismo lo dice Pedro. Y es nuestro culto racional, claro, es interno. Allí en donde tú le vas a echar aceite al corazón, al pensamiento, a la imaginación, a los sentimientos, a las emociones, a los apegos, a los afectos, a la voluntad. ¿Cómo le vas a echar aceite adentro del templo de Dios? Quiero que me digas. Eso es la peor idolatría que se ha inventado la iglesia evangélica. Que por falta de entendimiento, de conocimiento, pero estamos en el tiempo en donde todas las cosas son abiertas, en donde cosas que ojo no vio y oído no ha escuchado están subiendo al corazón del creyente.
porque es un tiempo en donde creer en Él y que Él hace, el poder de Él es el que va a hacer el gran avivamiento en este mundo. Pero hay que depender solo de Él. Mira esto. Y aunque te lo derrame una estrella del Evangelio, pasará algo con Él. Porque el hacerlo es negar la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Y lo más grave, que la verdadera unción, el Espíritu Santo, no se manifiesta. Cuando nosotros ponemos lo falso, lo verdadero no va a funcionar. Por lo contrario, gime por nuestra ignorancia o el tratar de fabricar unción. Porque somos especialistas en fabricar unción. Oh, sí. Si la carne no tiembla delante del mensaje que preparamos, o las personas enfrente de nosotros no nos enseñan cosas carnales que demuestren que tenemos poder, tenemos que actuar. Yo sé que no te gusta, pero no estoy aquí para sobarte la cabeza. Estoy aquí para que tú entiendas que servimos a un Dios poderoso y que esas ofensas para el Espíritu Santo se tienen que terminar. Todo lo que traigamos de las tradiciones de los sacerdotes en el tabernáculo o en el templo de Salomón o Herodes, por más sublime o santos que nos parezcan, solo toma el lugar verdadero de la unción verdadera que es el Espíritu Santo. Cuando en un principio fueron ordenadas, era solo para que la iglesia aprendiera cómo debía de ser un sumo sacerdote, para poder llevarnos al cumplimiento de lo real, lo divino, porque lo que les fue prometido a ellos que verían, no lo vieron. Nosotros que lo podemos ver, tampoco lo vemos. Porque estamos tapando el poder de Dios, la unción de Dios, por cosas fabricadas por el hombre. Hace un tiempo escribí algo y te lo quiero leer, porque todo lo que sea la manipulación del hombre tratando de fabricar el poder y la unción del Espíritu Santo, lastima poderosamente el corazón de Dios. Si me duele a mí, imagínate a Él, que es su unción, su poder, su gloria. A mí me duele mi corazón. Yo no puedo soportar cuando comienzo a ver la manipulación. Yo tengo que parar e irme. Precioso cuando el Espíritu Santo y Cristo comienzan a mover todo en la iglesia. Cuando el hombre aprenda que no es el marquito que tiene, que a tal hora hago tal cosa, en el siguiente minuto hago tal, y la oración tal, y la música en tal. No, cuando le demos libertad al Espíritu Santo, las iglesias no van a poder con la gente, porque la gente no ha vivido esas experiencias, han sido manipulados. Y no digo que hay lugares en que no se mueva, pero la mayoría de la iglesia tiene velado el Evangelio en cuanto a la unción y el poder de Dios. Tienen que manipularlo. Escribí esto hace un tiempo y lo saqué en limpio en estos días. ¿Por qué no hay unción? Por falta de consagración de los sacerdotes. ¿Por qué no hay que hacer planes y estrategias para evangelizar? Por falta de unción. Tenemos gente en nuestras iglesias que no tiene unción de Dios. No saben lo que es Hechos 1:8. La unción no se fabrica ni es de ningún elemento creado sobre la tierra. Viene solo por la gracia de Dios sobre el que desea ardientemente esto y la busca clamando por ella, como el que tiene sed en medio de un desierto y muchas jornadas sin beber agua. Así debemos ansiar la vida con el Espíritu Santo. Cuando se le dio orden a Moisés de edificar un tabernáculo que fuera copia del que estaba en el cielo, donde está el Padre, se le advirtió que fuera elaborado según el diseño que se le estaba mostrando en el monte. Y el Padre fue muy específico en todos los detalles, porque el tabernáculo
no fue dado a Moisés por causa del pueblo hebreo, sino por causa de la iglesia, la nación santa, llamada sacerdotes del Altísimo, que aprenderían del mobiliario cómo moverse en el templo hecho por las manos de Dios. Pero a la iglesia no se le dio el diseño de cómo debía operar en el santuario de Dios, sino a su pueblo hebreo, para que por medio de un servicio explicado por obras y mobiliario, nuestro Dios enseñaba cómo haría salvación, de qué forma nos justificaría, cómo se debía preparar el que quería servir y alcanzar la unción, al estar en comunión con su Dios. De allí aprendería su iglesia, de aquí. Cuando el verdadero tabernáculo hecho por las manos de Dios fuera instalado por Él mismo en nuestro interior. Por tal razón no podemos ignorar ni el más mínimo detalle, porque todo tiene un uso determinado, una función y un cumplimiento sacerdotal. Si el hombre ignora estos puntos, no aprenderá a conocer, temer y respirar la vida de Dios. En este sacerdocio, hacer mal o practicar pecado es anunciar que no le conocemos. Debemos de dejar de estar ni fríos ni calientes. Lee Apocalipsis para que veas para dónde te vas a ir. Es lamentable. Nosotros tenemos mucha culpa de que mucha gente no conozca de Dios como debe de ser. A lo mejor muchos, por su vida disipada, por la falta de apasionarse en el amor de Dios, están ahora mismo en el infierno. En este sacerdocio, hacer mal y practicar pecado es anunciar que no le conocemos. Y la unción nunca se manifiesta en hombres que practiquen estas cosas y que no se apartan del pecado. Por eso tiene que fabricar o intentar mostrar que tiene unción por medios humanos. El temor a Dios nos cobijará cuando estemos en un lugar donde se nos enseñe a ser sacerdotes para servir a Dios. Vivir consagrados y comprometidos al servicio y voluntad de nuestro Rey Salvador, solo buscando su propósito, como servidores de sus deseos. No que nuestro Señor Rey y sumo sacerdote sea nuestro sirviente a nuestros deseos. Entre más avancemos en esto, vamos a tocar todo esto, porque el desafío es enfrentándote con una realidad que queremos ignorar. Entonces podremos decir: Señor, envíame a mí mucho más en tus misiones de ganar almas, y dame fortaleza para no desmayar hasta que nazca de nuevo y respire la vida de Dios en medio de este sistema malo. Es nacer de nuevo en medio del sistema malo para ganar almas, con la unción y el poder de Dios. Porque desde el momento de la justificación del nuevo nacimiento es un proceso que demanda alcanzar temor reverente a nuestro Dios y el deseo de aborrecer el pecado. Desde este momento y hasta que muramos, iremos por el camino de la santidad, que es el que marca la separación de practicar lo moral y la conducta del mundo. En este caminar es el de un sacerdote, apartándose cada día más y más hacia la santidad. Es que empieza el servicio de la visión de Dios con poder, convirtiéndonos en sus misionarios, ya que esto es lo que el Espíritu Santo y Cristo desean y necesitan para ocupar a un sacerdote que camine por creerle a la fe, que sabe que está justificado por ella y que se desarrolla en el nuevo nacimiento basado solo en hacer la fe. Ya tenemos que estar hartos de oír y oír y oír y oír y oír. Llegó la hora de hacer la fe. Despertando así el hambre por el propósito de Dios y haciendo desarrolla santidad, dones y virtudes del Espíritu Santo. Pero si estamos esperando ser muy espirituales para involucrarnos en su misión, nunca seremos sacerdotes para nuestro Padre Dios.
porque esto solo se logra involucrándonos en el servicio de la fe, porque solo en ella se manifiesta nuestro Dios, siguiéndola en todo tiempo, en todo lugar, y no dependiendo de ninguna ayuda fabricada por el hombre, sino solo de su guianza y poder, ya que fuimos habilitados por el Espíritu Santo para esto, y para pedir cada día más y más, y por mayores señales y manifestación de su poder, clamando constantemente por Él y por su gloria y por su unción, no contristándolo al querer reemplazarlo en su forma de operar por manifestaciones almáticas creadas por el hombre, o declarando unción sobre cosas fabricadas por Él. Porque este es un insulto, es una abominación, es una aberración, es pecado a su divinidad y a su fruto, porque su divinidad y fruto en Él son permanentes. Aquí vas a ver dónde está la unción, porque ella es permanente, es estable, es multiplicadora y es visible. Ese es el fruto de Dios, esa es la unción de Dios que queremos, que se convierte en semillas llenas de verdades de unción que transforman familias, barrios, ciudades enteras, hasta ganar naciones para Jesucristo y establecer su nombre. Pero para que esto suceda tenemos que guardar celosamente lo que oímos, vemos y hablamos. ¿Con qué imaginación llenamos nuestros pensamientos? Porque si no es con la mente de Cristo, caeremos en pecado, porque Él sostiene todo lo creado por medio de sus pensamientos expresados en la palabra y predicadas en su Hijo. Y seremos demandados por la predicación de estas buenas nuevas. ¿Y qué hicimos con el poder y la gloria que nos fue entregada en Cristo? ¿Qué hemos hecho? ¿Habrá justicia para esto que nos fue entregado? ¿O la comodidad a no servir y que lo hagan otros? Por esta posición seremos juzgados. Te invito en esta noche a que medites, reflexiones y tomes una acción. Yo mismo soy desafiado permanente y constantemente. No lo he alcanzado todo, pero me extiendo cada día. No quiero nada que sea del hombre, ni aprendido de ningún hombre. Todo lo que deseo es que mi Dios pueda expresarse a través de lo que Él haga conmigo y con todos ustedes, porque esto está al alcance de todos. Clamar gimiendo como el que tiene sed, y Él lo va a hacer, y se acabarán las manipulaciones. Crear momentos de histeria, pero cuando se acaba, la gente sigue igual o peor. En el nombre de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo te haya desafiado a un cambio. Amén y amén.